patología inflamatoria aguda desmielinizante. Así también se conoce al Guillain-Barré. Listo. ¿Cuál es? Les decía, es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico. Ustedes saben que la mielina en el sistema nervioso periférico lo llega a formar las células de Schwann, Y bueno, en esta enfermedad autoinmunitaria de etiología desconocida, se presentan autoanticuerpos que van a destruir esta mielina de los nervios periféricos. Su vida depende de estos tubos que lo requieren. Pero antes de esto, les voy a exponer o presentar un caso clínico. A mí no me gusta hablar de memoria, así que vamos a presentar en la pizarra un caso clínico. Ya. Jóvenes, les voy a presentar un caso clínico de un joven. Varón de 22 años de edad. Este jovencito estudiaba tecnología en la Facultad de Tecnología, no sé qué carrera, pero era estudiante universitario, 22 años de edad, y como era estudiante de la universidad, un día de esos acude al seguro universitario estudiantil. Acude al seguro universitario estudiantil en la mañana diciendo que presentaba adormecimientos, parestesias en las extremidades inferiores. Él decía, se me adormece, doctor, al médico de emergencia, le dice, del seguro estudiantil universitario, le dice, doctor, en la madrugada se me está adormeciendo mis piernas, mis pies, ¿ya? Y me está empezando a doler mis pies, ¿ya? Parestesias, adormecimientos en las extremidades inferiores. Y dice también, y he notado también que estoy perdiendo la fuerza en mis piernas, doctor, más disminución de fuerzas. Siempre en las extremidades inferiores. Me está costando, doctor, caminar, menciona. Bien, el médico de turno lo llega a examinar y pues yo estaba pasando visita en el Hospital Santa Bárbara y me llama más o menos a las 10:30, me dice, esta es la historia, doctor, un paciente de 22 años de edad que desde la madrugada empezaba a tener adormecimientos en las piernas, en los pies, y desde hace 1 o 2 horas no está pudiendo caminar bien, pérdida de fuerza en las extremidades inferiores. ¿Qué hago? Me dice. Yo le digo, yo estoy yendo a pasar clases, porque siempre paso clases de 11 a 12 en la Facultad de Medicina, y después te lo voy a ir a ver, le digo. Bueno, perfecto, doctor, lo esperamos. Pues a las 12, a mediodía, cuando yo termino de pasar clases, me vuelve a llamar y me dice, doctor, el paciente está presentando también ahora adormecimientos en las manos, en las extremidades superiores. Está teniendo adormecimientos en las extremidades superiores, doctor. Y ha disminuido mucho más la fuerza de las extremidades inferiores. Entonces, con esta historia, jóvenes, con esta historia es suficiente como para pensar en esta patología, ¿ya?
Bien, le digo entonces llevarlo al Hospital Santa Bárbara. Vamos a ganar tiempo, llevarlo al Hospital Santa Bárbara y lo vamos a internar. Antes, ¿cómo se llama? A los pacientes del seguro universitario los hospitalizaban en el Santa Bárbara. Bueno, lo hospitalizan en el Hospital Santa Bárbara y a las 2 de la tarde voy y le miro al paciente y el paciente lo que tenía al examen era una disminución de fuerzas en las 4 extremidades. Una disminución de fuerza en las 4 extremidades. ¿Cómo se llama eso? Tetraparesia. Es decir, que el paciente tenía una tetraparesia, ¿ya? Ya la pérdida de fuerza había sido también en las extremidades superiores. Tenía una tetraparesia, ¿ya? Tenía una tetraparesia. Los reflejos osteotendíneos estaban abolidos, disminuidos, ¿ya? Tanto el rotuliano, aquiliano, bicipital, tricipital, estos reflejos estaban disminuidos en las extremidades superiores y abolidos en las extremidades inferiores, ¿ya? Existía una hiporreflexia. Aquí nomás sacamos. Existía una hiporreflexia. Entonces, a esto se llama, cuando los reflejos osteotendíneos están disminuidos, se llama hiporreflexia osteotendínea, ¿ya? Entonces, existía una hiporreflexia. Los reflejos osteotendíneos estaban disminuidos en las extremidades superiores y abolidos, les decía, ¿dónde? En las extremidades Inferiores. inferiores. Existía además una hipotonía muscular. Una hipotonía muscular en las 4 extremidades. Entonces, con este examen y el antecedente que teníamos, le hago una punción lumbar. Le hago una punción lumbar. ¿Ya? Y lo primero que veo es que el líquido es clarito, ¿no? Líquido claro. Cristal de roca, como ya saben ustedes. Claro. Y tengo que esperar 1 hora a 2 horas para el restante. ¿Qué es el restante, jóvenes? Las células, ver si hay Correcto, glucosa y correcto, proteínas. correcto. Tengo que esperar el citoquímico, las células, las proteínas, la glucosa, porque eso demora 1 a 2 horas. Bien, perfecto. Bien, yo inmediatamente voy a pasar clases, porque también paso clases en la tarde. En la tarde voy a pasar clases a las 2 de la tarde, ¿ya? Y paso clases de 2 a 4 de la tarde. Y al volver, me dice, o veo, mejor dicho, que el paciente, su estudio, mejor dicho, del citoquímico es, vean, que las proteínas están 80 miligramos por ciento, que la glucosa está en 60 miligramos por ciento. Y me olvidaba que las células, aquí no tenemos, que las células eran 3 mononucleares. 3 mononucleares por milímetro cúbico. 3. Ya tengo el diagnóstico hecho. Su mamá, enfermera, y me dice, doctor, ¿qué tiene mi hija? Mi hijo, ¿qué tiene mi hijo? Pues señora, su hijo tiene una enfermedad que se llama Guillain-Barré.
¿Ya? Ya hemos hecho el diagnóstico. ¿Qué notan de patológico en el líquido cefalorraquídeo? Las proteínas. Las proteínas. Esto está alterado. Las proteínas. En el Guillain-Barré, como vamos a ver más adelante, hay un aumento de las proteínas. El líquido es claro, la glucosa es normal y las células son normales, ¿ya? Por este aumento de las proteínas y esta normalidad de las células, a este cuadro se conoce con el nombre de disociación albúmino-citológica. ¿Qué quiere decir? Disociación albúmino-citológica, que las albúminas, las proteínas están elevadas, pero las células están o son normales. Por eso se llama disociación albúmino-citológica. Bueno, ¿cuál es la evolución de este paciente? A las 2 horas este paciente empieza a presentar dificultad respiratoria. Inmediatamente le decimos al terapista, tengo un paciente que tiene un Guillain-Barré y necesito que lo hospitalices. Entonces lo hospitaliza, es asistido porque está presentando dificultad respiratoria, enseguida vamos a ver por qué. Y es conectado a un respirador, ventilación mecánica. Como ya tenemos el diagnóstico, además de ventilación mecánica, a este paciente le hacemos un tratamiento específico que consiste en colocar inmunoglobulinas endovenosas. ¿Ya? Se puede utilizar también plasmaféresis o inmunoglobulinas endovenosas. ¿Ya? Vamos a ver enseguida la dosis. Y bueno, está 5 días, más o menos una semana está en terapia intensiva, una semana, 10 días más o menos, creo que eran 10 días, no me acuerdo bien, pero bueno, en promedio está una semana. ¿Ya? Y después es pasado a, el paciente evoluciona favorablemente y ya mejora su cuadro respiratorio y es pasado a sala. A sala, donde está 2 semanas, y es dado y al momento del alta, el paciente ha mejorado su tetraparesia. Días, ya mejora su respiración, les decía, y es trasladado a una sala, la sala de neurología, donde está 2 semanas. Y en el transcurso de estas 2 semanas, el paciente, desde luego, está estable en la parte respiratoria, ya moviliza sus extremidades inferiores y superiores. Ya puede movilizar las piernitas, los piececitos, las manitos, empieza a mover ya. No normalmente, no de todo normal. Y el paciente es externado, es dado de alta, no se ha ido caminando, se ha ido en una sillita de ruedas, movilizando las manos, no podía caminar, se ha ido en sillita de ruedas y más o menos ha vuelto a sus controles a los 15 días, 30 días, control ambulatorio. Les decía que bien a los 15 días ya puede mover mucho más las manos, ya puede movilizar mucho más los pies. A los 30 días está ya parándose con apoyo, a los 30 días. A los 60 días ya está caminando con apoyo, A los 3 meses y prácticamente esa tetraparesia ha revertido.
el paciente ya deambula solo, hace sus actividades normales y se integra a su vida cotidiana. Este es el caso típico, jóvenes, de un Guillain-Barré, El Guillain-Barré, que les decía, es una enfermedad autoinmunitaria, más frecuente en los varones, un poco más frecuente en los varones, es un poco más frecuente en los adultos jóvenes adultos, y en los ancianos, a partir de los 65, 70 años. Entonces, hay dos grupos etarios donde es más frecuente. No es exclusivo, pero es más frecuente en dos grupos etarios, en los jóvenes adultos y en los ancianos, ¿ya? Mayores a 65 años, 70 años, ¿ya? El Guillain-Barré, no les decía, no es exclusivo de los jóvenes ni de los adultos mayores. El Guillain-Barré jóvenes se presenta en niños, jóvenes, adultos, ancianos. Se puede presentar en cualquier o a cualquier edad, con un poquito más de preferencia en los varones. Ya, destacar, jóvenes, acá, que en el Guillain-Barré lo que caracteriza es que por dónde empiezan los adormecimientos y la pérdida de fuerza. Miembros inferiores. Es un cuadro clínico donde se va a presentar una pérdida de fuerza de curso ascendente. Empieza en los pies, piernas, ¿ya? Luego asciende a las extremidades superiores. Tiene un curso ascendente. En el Guillain-Barré hemos visto que los reflejos están disminuidos o abolidos, ¿ya? Y destacar la disociación albúmino-citológica. Que el Guillain-Barré no siempre, pero algunas veces pueden comprometerse los nervios de la respiración, los nervios que inervan a los músculos respiratorios. ¿Cuáles son esos nervios? Nervio frénico y intercostal. El nervio frénico y los nervios intercostales se pueden también desmielinizar, jóvenes, y aquí viene la gravedad. Cuando se desmielinizan estos nervios, el nervio frénico, los nervios intercostales, el paciente, como en nuestro caso, va a empezar a hacer insuficiencia respiratoria. Y en estos casos debe ser trasladado a terapia intensiva. El Guillain-Barré, como vamos a ver más adelante, tiene un buen pronóstico, ¿ya? Porque más o menos en un 85% se recuperan completamente, totalmente. Tarda, sí, pero se recupera. Con paciencia y con un buen control y tratamiento, mejora. Bueno, ahora sí vamos a presentar las diapositivas. Un ratito. Estoy aprendiendo un poco más, cada día aprendo más, pues de ver si se borra, no se borra, puedo recuperar la pizarra, está muy bien. Ya. No estamos mal. Ya. Ya. Ahora sí. Cartagena tienes una falta. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ya. Guillain-Barré, enfermedad autoinmunitaria, donde los anticuerpos van a desmielinizar, destruir la mielina de los nervios periféricos. Es lo mismo que habíamos presentado hace ratito. Era un chico de 22 años, lo mismo que presentó para este, disminución de fuerzas en las extremidades inferiores, después en las extremidades superiores. Tetraparesia flácida, hipotónica, quiere decir flácida o hipotonía es lo mismo. Y destacamos que los reflejos osteotendíneos estaban disminuidos o abolidos.
que las células eran 3, normales, que el líquido era claro, normal, que las proteínas estaban elevadas. Y la glucosa era normal. Tiene un cuadro respiratorio, insuficiencia respiratoria, por ese motivo es trasladado a terapia intensiva, donde se intuba al paciente y se lo trata con inmunoglobulinas endovenosos. 10 días después de UTI pasa a sala y luego 2 semanas después es dado de alta. Cuadro típico del Guillain-Barré. Su vida depende de estos tubos que lo mantienen estable de una extraña enfermedad comúnmente conocida como Guillain-Barré, nombre de quien descubrió este síndrome. Jorge Pedro Solís García, de 30 años, ingresó el 6 de abril al área de medicina del Hospital Belén con fuertes dolores musculares en todo el cuerpo, además de no tener apetito para comer. No sé, el doctor me tenía un virus y todavía hasta ahora no me dicen qué es lo que tiene. Me dijo que tuvo por dolor de pies, los brazos, la cabeza y se cayó. Se le cayó, no podía pararse, no comer nada. Su madre, acongojada por el estado de salud de su hijo, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del referido nosocomio, pide ayuda ya que no cuenta con los medios económicos para la compra de los medicamentos, que para variar tienen un elevado costo. Quisiera, por favor, que me apoye, alguien, alguna persona voluntaria. Tienen amiguitas que me están apoyando desde el trabajo, ¿no? Pero ahorita no puedo trabajar, no tengo dinero ahorita para ver la. Su hombre es padre de una menor de 3 años y era el único sustento de su familia. Trabajaba como vigilante del mercado central. Esta enfermedad es poco conocida. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por un disturbio motor y sensorial progresivo de los nervios espinales y craneales. Ya, cierto, jóvenes, que el tratamiento, sobre todo las inmunoglobulinas, son caras, pero vamos a ver más rápido. Bueno, ¿en qué consiste el Guillain-Barré? Tiene un comienzo agudo, por eso también se llama poliradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Y este comienzo agudo se caracteriza por una disminución de fuerzas, una debilidad muscular progresiva más severamente proximal. Nosotros en las extremidades tenemos 2 segmentos, el proximal, que es el hombro y el brazo, y el distal, que es el antebrazo y la mano. En la pierna, el segmento proximal, en la extremidad inferior, mejor dicho, el segmento proximal corresponde al muslo, a los muslos, y los segmentos distales corresponden a las piernas y los pies. En el Guillain-Barré se afecta tanto la musculatura distal como proximal, pero de preferencia o mayormente la proximal, de predominio proximal. En el Guillain-Barré no solamente se van a afectar las extremidades inferiores, algunas veces se puede comprometer también los nervios craneales. Los nervios craneales se pueden comprometer. No siempre se desmielinizan no solamente los nervios de las extremidades, sino también que algunas veces, les decía, puede desmielinizarse los pares craneales, porque los pares craneales también son nervios periféricos. Y dentro de estos pares craneales, los que más se comprometen son el séptimo par craneal, el facial. Esto es importante, jóvenes, y me olvidaba decirles, si bien es cierto que es una enfermedad autoinmunitaria de etiología desconocida, algunas veces puede ser precedido, puede tener el paciente antecedentes de unas semanas antes de haber tenido un proceso viral, una infección viral, por ejemplo, un resfrío, Hay algunos virus hoy en día que se conocen que sí están relacionados dentro de los antecedentes, que pueden evolucionar o desencadenar en las semanas siguientes un Guillain-Barré. El virus del Zika, por ejemplo, el Zika. El citomegalovirus. El citomegalovirus también está relacionado con el Guillain-Barré. ¿Qué otros virus también pueden evolucionar con un Guillain-Barré? El virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr también puede evolucionar a un Guillain-Barré. El virus del COVID,
El COVID-19 también hoy en día se ha demostrado que puede evolucionar. Hay casos descritos que pueden evolucionar con un Guillain-Barré. Bueno, pueden tener infecciones virales, pero no solamente infecciones virales, pueden también tener infecciones bacterianas. Por ejemplo, un virus que tiene una relación muy frecuente con el Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni, ¿ya? Que es productor de diarreas profusas, ¿ya? Enteritis. Entonces, cuando un paciente tiene enteritis, diarreas y su etiología es por Campylobacter jejuni, puede producir un Guillain-Barré. También puede existir antecedentes de vacunaciones. Las vacunas, cualquier vacuna, jóvenes, cualquier vacuna, incluyendo a la del COVID, cualquier vacuna del sarampión, vacunas para los resfríos, para las gripes, vacunas para cualquier enfermedad infecciosa, pueden evolucionar con un Guillain-Barré en los siguientes días, ¿ya? Y también pueden existir antecedentes de cirugías previas, los días o las semanas previas al Guillain-Barré. Es decir, que el Guillain-Barré también se puede presentar después de algún procedimiento quirúrgico. Este jovencito que les mostraba, me olvidé decirles que había sido operado de una apendicitis 2 semanas antes. Entonces, tenemos, no siempre, pero puede existir que antes de presentarse el Guillain-Barré, puede tener el paciente un proceso viral o haber sido vacunado o haber tenido diarreas o haber sido sometido a cirugías. ¿Qué encontramos en la patología? Desmielinización por parches, por eso se llama desmielinización segmentaria focal, con un infiltrado monocíclico endoneural. Y lo que caracteriza al Guillain-Barré, lo que les mencionaba, es este concepto que es clásico de la neurología, que se conoce con el nombre de disociación albúmino-citológica, donde las proteínas están elevadas y las células son normales, como hemos visto en el paciente. No se olviden que el líquido cefalorraquídeo es claro, cristal de roca, y que la glucosa es normal. Lo único que es elevado son las proteínas, las albúminas. Este es un dibujito que simplifica lo que es el Guillain-Barré. Primero empiezan los adormecimientos, la disminución de fuerza en las extremidades inferiores. Es progresivo. Luego va ascendiendo. El paciente tiene torpeza motora, no puede ya pararse, no puede caminar. Llega al hospital donde los reflejos están disminuidos o abolidos. Y pues esta disminución de fuerza, no se olviden que va a ascender a las extremidades superiores. ¿Ya? El paciente va a llegar a estar tetraparético o tetrapléjico. Algunas veces los nervios de la respiración se ven afectados, nervios que van a inervar a los músculos respiratorios, y el paciente va a requerir ventilación mecánica. Pero no se olviden que después de un par de semanas o meses, la recuperación en la mayoría de los pacientes es completa, en la mayoría de los pacientes. Esta evolución, jóvenes, ascendente, que empieza en los pies, luego asciende y luego va hacia las extremidades superiores, puede presentarse en horas o en un par de días. En horas o un par de días. Generalmente es horas o 1 o 2 días. ¿Ya? ¿Cuál es la incidencia del Guillain-Barré? Es poco frecuente. 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. Yo diría que estas estadísticas tendríamos que ir actualizando porque cada vez vemos más Guillain-Barré. Pero la literatura a nivel mundial maneja estos números. Y el Guillain-Barré, jóvenes, es de concepto popular. Mucha gente de clase media ya sabe qué es el Guillain-Barré. Sabe, dice que ataca los nervios, no dice que lo llega a paralizar al paciente, sabe. Y jóvenes, ustedes tienen la suerte en esta clase de conocer los conceptos un poco más exactos.
Les he dicho que es más frecuente en los varones y más frecuente en los adultos jóvenes y en los ancianos. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Lo mismo, debilidad muscular progresiva, ascendente, empieza en las extremidades inferiores, luego asciende a las extremidades superiores. Es de predominio proximal, existe arreflexia osteotendínea o hiporreflexia osteotendínica. Y este conceptito también es muy importante, jóvenes, a destacarlo. Es simétrica. Simétrica, que quiere decir que se afectan por igual las extremidades inferiores. Y luego se afectan por igual las extremidades superiores. A eso se refiere simétrica, que es, están en la misma proporción en un lado que en el otro lado. ¿Ya? Otro detalle muy importante. Muy poca o ninguna alteración sensitiva y esfinteriana. Muy poca o ninguna alteración sensitiva o esfinteriana. Le hacemos el examen, le tocamos al paciente la sensibilidad táctil, le pinchamos sensibilidad dolorosa en las 4 extremidades y el paciente perfectamente siente. Es decir, que no hay alteración sensitiva. Y los esfínteres también están conservados. Decíamos hace ratito, puede existir algún par craneal asociado, y el más frecuente el séptimo par craneal, que su recuperación del Guillain-Barré es en la mayoría favorable, pero tarda semanas a meses. Algunas veces se pueden comprometer los nervios autonómicos, los nervios parasimpáticos y simpáticos, produciéndose una disfunción autonómica. Y esta disfunción autonómica puede caracterizarse por hipertensiones arteriales, o lo contrario, hipotensiones arteriales, hipotensiones ortostáticas, bradicardias, o lo contrario, taquicardias. Pueden también producir estas disfunciones autonómicas arritmias cardíacas. El detalle que repetimos ya varias veces, un detalle muy importante es la disociación albúmino-citológica. Ya, la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es claro, cristal de roca, y las células son normales, la glucosa es normal, pero las proteínas son elevadas. Proteínas están elevadas, ¿ya? Porque las células son normales y las proteínas, es decir, la albúmina es elevada, esto se conoce con el nombre de disociación albúmino-citológica. Y un detallito, tomen en cuenta. Esta disociación albúmino-citológica puede algunas veces no verse en la primera semana. En los primeros 7 días puede no verse la disociación albúmino-citológica, es decir, que en la primera semana puede ser el líquido cefalorraquídeo totalmente normal, incluyendo las proteínas, normal. Entonces, en estos casos, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos este otro examen. Este otro examen se conoce con un estudio electrofisiológico que se llama medir la velocidad de conducción nerviosa. Ver cómo están los nervios periféricos en cuanto a su velocidad, ¿ya? Y se supone que quien transmite la velocidad es la mielina, cómo van a estar disminuidos. Y lo primero que aparece, jóvenes, es esto, inclusive en estadios precoces, que dentro de esta disminución de velocidad se mide esta ondita, que es la onda F. La onda F está disminuida o abolida. Entonces es un dato que nos dice, este es un Guillain-Barré. El estudio que apoya al diagnóstico, entonces, es la velocidad de conducción nerviosa. La velocidad de conducción nerviosa, el estudio más confiable para diagnosticar Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque algunas veces, repito, algunas veces podemos no ver disociación albúmino-citológica. Entonces, directamente, si el paciente puede realizarse o el hospital cuenta con este estudio, directamente le hacemos la velocidad de conducción
Nerviosa, donde vemos que las ondas F están disminuidas o abolidas, ¿ya? Disminuidas o abolidas. Seguimos. Lo que hemos hablado, ¿no? Algunas veces existen antecedentes de algunas infecciones bacterianas, bacilo gram negativo, como el Campylobacter jejuni, virales, el citomegalovirus, el virus del SIDA o el virus del Epstein-Barr. También mencionar o añadir al virus del Zika y el virus del COVID-19. Que nos deben hacer dudar, es decir, deben hacernos dudar del diagnóstico cuando estos jóvenes, vean, cuando el cuadro clínico es asimétrico. Es decir, por ejemplo, que está en una extremidad superior izquierda y en la extremidad inferior derecha. Esto es asimétrico, qué raro, no. El Guillain-Barré es simétrico. Les decía, generalmente no hay compromiso vesical, no hay alteración esfinteriana. Y si hay, puede ser un día, pero generalmente no hay. De tal manera que si nosotros vemos un paciente tetraparético con sonda vesical, dudamos. ¿Por qué? Porque en el Guillain-Barré no tiene que existir compromiso esfinteriano. ¿Ya? Las células son normales. Y si tenemos unas células un poco elevadas, ya pensamos que no es un Guillain-Barré, sobre todo cuando las células están por encima de 50 células. Ustedes saben que normalmente son mononucleares, ¿no? Y si vemos polimorfonucleares, peor. ¿Por qué? Porque normalmente en el líquido cefalorraquídeo no hay polimorfonucleares, solamente hay mononucleares. ¿Existirá a nivel sensitivo alteraciones sensitivas? No hay, les he dicho. En el Guillain-Barré no hay alteración esfinteriana ni alteración sensitiva. Ese es el Guillain-Barré clásico. Pero hay algunas variantes jóvenes. Hay algunas variantes y estas son la variante de Miller-Fisher. Aquí el paciente no está tetraparético. Estas son variantes menos frecuentes. En la variante de Miller-Fisher, el paciente va a tener un compromiso de los pares oculomotores 3, 4 y 6. Por lo tanto, el paciente va a tener una oftalmoplegia por compromiso de los nervios oculomotores. Oftalmoplegia. Y el paciente va a tener una ataxia de la marcha. Y el paciente va a tener una arreflexia osteotendínea. Esa es la triada del Miller-Fisher. ¿Ya? Vean que acá, en el Miller-Fisher, el paciente no está tetraparético. En el Miller-Fisher, ¿qué es lo que pasa? Los nervios oculomotores se comprometen en el 3, el 4 y el 6. ¿Ya? Son los nervios que nos permiten movilizar los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, adentro, etcétera, etcétera, que vamos a ver mucho más adelante. Existe una oftalmoplegia, ¿ya? El paciente no camina bien, una ataxia de la marcha, y los reflejos osteotendíneos están disminuidos o abolidos. Esa es la tríada del Miller-Fisher. Acá en el Miller-Fisher también destacar que se ha detectado categóricamente la presencia de anticuerpos. Se puede en esta variante ver anticuerpos contra los gangliósidos, contra el gangliósido KUB, así se llama, QUB, 1B, mejor dicho, Q1B. Ese es el anticuerpo característico del Miller-Fisher. Estos anticuerpos específicos no se han determinado en todas las variantes del Guillain-Barré. Ni siquiera en el mismo Guillain-Barré no podemos determinar anticuerpos específicos. ¿Ya? Esa es una variante, la variante de Miller-Fisher. La otra variante se llama la neuropatía axonal aguda motora. ¿Ya? Miren jóvenes, el Guillain-Barré es principalmente desmielinizante, les he dicho, ¿no? Pero miren, en estas variantes también se pueden afectar, ¿qué cosa?
Los axones, los propios axones. Recuerdan que los axones están cubiertos, envueltos de mielina. En el Guillain-Barré clásico se afecta la mielina, por eso es una polineuropatía desmielinizante. Pero en algunas variantes se puede afectar el propio axón, ¿ya? Y a esta variante se conoce con el nombre de neuropatía axonal aguda motora, ¿ya? Pero también se pueden afectar los axones motores y sensitivos, axones motores y sensitivos, y esto se conoce con el nombre de neuropatía axonal aguda motora y sensitiva, ¿ya? Decirles que en la variante axonal aguda motora también hay anticuerpos específicos contra los gangliósidos contra el gangliósido M1, contra el gangliósido D1A y contra el gangliósido D1B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que existen anticuerpos específicos que han sido demostrados en algunas variantes de Guillain-Barré, concretamente en el Miller-Fisher, el anticuerpo contra el gangliósido Q1B y en la neuropatía axonal aguda motora contra el gangliósido M1, contra el gangliósido D1A y contra el gangliósido D1B, contra el gangliósido D1B. Gangliósido D1B. Ya, de estas variantes jóvenes, esta variante, la motora sensitiva, tiene mal pronóstico, porque su recuperación es parcial, mal pronóstico. En cambio, las otras, la Miller-Fisher, la axonal aguda motora, tienen mejor pronóstico, buen pronóstico. Y el Guillain-Barré clásico, el que hemos descrito, ese tiene buen pronóstico. Les he dicho, 85% se recupera. Esta variante, la pandis autonómica, es rara, ¿ya? Es rara, pero también hay que tener cuidado porque si se compromete el sistema nervioso autónomo, el paciente no se olviden que puede hacer arritmias cardíacas, entonces pueden hacer hipertensiones arteriales. Entonces, si bien es cierto, es rara, a tomarla en cuenta porque también implica riesgo de vida. Y finalmente la variante sensitiva, pura. Ya, digamos. ¿Cuál es el tratamiento? Ya estamos terminando. Inmunoglobulinas endovenosas. Dos clases de tratamiento, jóvenes. Inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. ¿Cuál es la dosis de las inmunoglobulinas endovenosas? La dosis es de 400 miligramos kilogramo peso por día. Nos quieren que lo mismo 0,4 gramos kilogramo peso por día. Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. 400 miligramos kilogramo peso por día durante 5 días. Nosotros realizamos 5 días de tratamiento. Las ampollitas vienen de 5 gramos. El frasco ampolla, viene de frasco ampolla de 5 gramos. A ver, hagamos un cálculo rapidito. Si un paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? Por día. 28. ¿Cuánto? 28 gramos. 28 gramos. 28 gramos.
Es decir, ¿cuántas ampollas vamos a usar? 6. 6, doctor. Correcto. Más o menos vamos a usar 6 ampollas. Más o menos. 6 ampollas. Y por los 5 días, 30 ampollas. ¿Se entiende, no? 30 ampollas. Si, otra vez, 400. Si el paciente pesa 70 kilos, 400 por 70, ¿cuánto es? Ya pues multipliquen. ¿Cuánto es? 28.000 miligramos. Ya, ¿y cuántos gramos será? 28 gramos. 28 gramos, pues, 28 gramos. Sí. ¿Cuántos frascos vamos a usar entonces? Más o menos 6, 5 por 6, 30, ¿no es cierto? 30 gramos. Entonces vamos a usar más o menos 6 frascos en este paciente. 6 frascos, ¿ya? Aproximadamente. Por día. Y por los 5 días, ¿cuántos? 30. Claro, pues. Es decir, estamos mal. 28 gramos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? 28. Cada frasco tiene 5 gramos. Vamos a usar, entonces, ¿cuánto? 6 frascos. 6 frascos. 6 frascos. Vamos a usar 6 frascos por día. Por día. Por día. Por día, 6 frascos vamos a usar. Y 6 frascos. Y en 5 días, 20 frascos. 30. 30. más o menos, por eso les he dicho, por 5 días, 6 frascos al día. ¿Ya? Y por 5 días, entonces 6 por 5, 30 frascos. Eso más o menos vamos a usar. Pero el problema, jóvenes, de las inmunoglobulinas es que es caro. El tratamiento de los 30 frascos aproximadamente cuesta alrededor de más o menos unos 5 a 6 mil dólares. Más o menos. Dólares. Más bien, las cajas, los seguros sociales, seguro universitario, Caja Nacional de Salud, ya cubren el sistema de salud en las cajas, en las seguridades sociales, repito, Caja Nacional, Seguro Universitario cubre las inmunoglobulinas. Desgraciadamente en los hospitales públicos los seguros no cubren, los hospitales públicos no cubren. Bueno, ese es el tratamiento en cuanto a las inmunoglobulinas. Y si nosotros, ¿cuál es la otra opción? Usar plasmaféresis. Plasmaféresis. ¿Saben? Se realiza esto con un equipo de plasmaféresis. ¿Y este equipo qué es lo que hace? Es un equipo que recicla, es decir, la sangre se va a este equipo de plasmaféresis y este equipo de plasmaféresis, ¿qué es lo que hace? Elimina el plasma sanguíneo y recupera el paquete globular, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, los devuelve a nuestro cuerpo. Es decir, el equipo de plasmaféresis lo que hace es eliminar el plasma y retornar al cuerpo sus glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ya? Eso es lo que se hace con la plasmaféresis. ¿Cuál es el principio? El principio es, jóvenes, si es una enfermedad autoinmunitaria, donde están anticuerpos, ¿dónde están los anticuerpos que están destruyendo la mielina? Pues en la sangre, en el plasma. Entonces, estos anticuerpos que están en el plasma hay que desechar, hay que eliminarlos a través de la plasmaféresis. La plasmaféresis. Más o menos 30 a 40 mililitros por kilogramo de peso por día se hace. ¿Cuánto se sacará entonces de sangre a un paciente promedio por día? Que pesa 70 kilos. ¿Por sesión o por día?
es lo mismo. ¿Cuánto, jóvenes? Vamos a sacar 280. 30 por, pongamos que pese 70, ¿cuánto es? 210 entonces sería. Como 210. 2800. 2100. 2100. Es decir, más o menos vamos a sacar 2 litros. Y si pesa 40, 2800. Es decir, que en promedio sacamos de 2 a 3 litros. De 2 a 3 litros. La plasmaféresis, a diferencia de las inmunoglobulinas, se hace interdiario. Es decir, cada 2 días. Durante 5 sesiones. En cambio, las inmunoglobulinas es diario. ¿Cuántas sesiones en la plasmaféresis? Les decía 5. 5 sesiones. Y ya entre uno y el otro, entre la inmunoglobulina y la plasmaféresis, el resultado, jóvenes, es el mismo, idéntico. Es decir, que la eficacia es similar. Es similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué usar? Depende, pues, depende de qué. Si tiene plata, denle inmunoglobulinas. Si el seguro le cubre, inmunoglobulinas. Si tienen la posibilidad de usar una buena plasmaféresis, también pueden usar una plasmaféresis. La plasmaféresis, mucho cuidado en pacientes hemodinámicamente inestables. Cuidado con la plasmaféresis en los que no están estables hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia puede producir hipotensión arterial. Puede producir hipotensión arterial. Si hay un pasado alérgico, por ejemplo, el paciente es asmático, por ejemplo, mejor usar plasmaféresis, porque las inmunoglobulinas pueden producir reacción anafiláctica algunas veces. Y aquí un detalle. Los corticoides, jóvenes, no están indicados. No se usa corticoides. No tienen indicación. No sirve usar corticoides en el Guillain-Barré. Hay un cuadro que se llama la creo que esto es... no. Hay un cuadro, jóvenes. Bueno, aquí vamos de una vez. Hay un cuadro que se llama Guillain-Barré crónico. ¿Ya? Y aquí lo voy a aumentar. O mejor aquí lo colocaré. Hay un cuadro que es diferente al Guillain-Barré agudo que hemos mencionado. Este cuadro que vamos a anotar se llama Guillain-Barré crónico. Guillain-Barré crónico. El Guillain-Barré crónico. ¿Cuándo se llama Guillain-Barré crónico? Cuando Guillain-Barré, jóvenes, este agudo que estamos mencionando, el que hemos visto hasta ahora, cuando el Guillain-Barré agudo no mejora y se prolonga en el tiempo, no mejora o empeora y se prolonga más de 2 meses, entonces si el Guillain-Barré se prolonga más de 2 meses, se conoce con el nombre de Guillain-Barré crónico. Tienen que pasar 2 meses. Si el paciente, repito, que ha tenido Guillain-Barré no ha mejorado o ha empeorado y han pasado 2 meses, ya se conoce con el nombre de Guillain-Barré crónico. Y aquí, ¿por qué les menciono? Porque el Guillain-Barré crónico sí se beneficia de las inmunoglobulinas o la plasmaféresis. Igual que el Guillain-Barré agudo. Igual. Pero, entonces, este sí se beneficia, les decía, de inmunoglobulinas endovenosas. Sí se beneficia también de plasmaféresis. ¿Ya? Pero también se beneficia de los corticoides. Esa es la diferencia con el Guillain-Barré agudo. Con el Guillain-Barré agudo
¿Ya? Ese es un detallito que tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? El Guillain-Barré crónico se puede usar corticoides, sirve. En cambio, en el agudo no sirve para nada. Digamos, ¿con qué enfermedades debo hacer el diagnóstico diferencial? Un ratito. Ya, ahora sí. Estos son los cuadros que pueden parecer un Guillain-Barré y entran dentro del diagnóstico diferencial. La polineuropatía del paciente crítico. Pacientes que están jóvenes en terapia intensiva, que están 10, 15, 20, 30 días, ¿ya? Cuando despiertan, salen del estado comatoso, pueden estar paralizados, es decir, tetraparéticos o tetraplégicos. Y pues uno dice, bueno, este paciente, por decir que estaba con un TEC, ha estado 15, 30 días con el respirador, con un ventilador mecánico. Su traumatismo encefalocraneano ha mejorado, ha evolucionado favorablemente. Y después de 15, 30, 20, 30 días va despertando el paciente, va mejorando. Pues ocurre, jóvenes, que lo examinamos a este paciente y algunas veces el paciente está tetraparético o tetrapléjico. Y uno dice, ¿no estará haciendo además un Guillain-Barré? No, no está haciendo un Guillain-Barré, porque es frecuente este cuadro que se conoce con el nombre de polineuropatía del paciente crítico, del paciente que ha estado en terapia intensiva. Y se parecen con el Guillain-Barré, sí, porque están tetraparéticos, están hipotónicos, hiporrefléxicos. Pero aquí viene la diferencia. El antecedente, el antecedente es que estaba en terapia intensiva, ¿ya? Y que además, le hacemos una punción lumbar, y el líquido, y no hay la disociación albúmino-citológica. El líquido cefalorraquídeo es completamente normal. Normal, no hay la disociación albúmino-citológica. Y además que en la polineuropatía del paciente crítico, el compromiso más que la mielina es del axón. Es una polineuropatía, a diferencia del Guillain-Barré, más axonal que desmielinizante. Otro cuadro que debe diferenciar, a veces cuando las personas inhalan algunos pegamentos que contienen hexacarbonos, jóvenes pueden llegar a tener una polineuropatía, es decir, pueden llegar a tener una tetraparesia. Los hexacarbonos presentes en los pegamentos. Este cuadro, la porfiria intermitente aguda, también puede presentar una tetraparesia, es decir, una polineuropatía en las 4 extremidades. Pero además de tener una tetraparesia, es decir, una polineuropatía, en la porfiria intermitente aguda, además hay frecuentes dolores abdominales. El botulismo también puede producirnos una tetraparesia. El botulismo es frecuente, vamos a ver más adelante, en los niños, puede presentarse en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, ¿ya? Lo más frecuente, cómo se contrae, cómo se produce el botulismo a través de la ingestión de algunos alimentos, pescado, conservas, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante el botulismo. Pero aquí la tetraparesia, jóvenes, es de curso descendente. ¿Qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué quiere decir? Se comienza por los miembros superiores. Que empieza en los músculos de la cara, luego mano, nervios de las extremidades inferiores, y luego nervios de las extremidades inferiores. Es decir, descendente. El Guillain-Barré es ascendente. La difteria también nos puede producir tetraparesias, polineuropatías. Otros cuadros que pueden producir también tetraparesias son la intoxicación por plomo, arsénico, talio,
La poliomielitis también nos puede producir tetraparesias, pero lo característico de la poliomielitis es que ese compromiso nervioso es asimétrico, saltoneado. Otro cuadro que puede producirnos polineuropatías es la hipofosfatemia. Pacientes alimentados por vía parenteral pueden presentar hipofosfatemia. Y otras enfermedades que pueden presentar también polineuropatías, la enfermedad de Lyme, la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, mielopatías, etc. Y aquí vamos a aumentar un cuadro que es en la práctica muy frecuente y debemos estar capacitados para diagnosticar el Guillain-Barré versus, aquí vamos a hacer, ya no tengo más pizarra ahí. ¿Qué otra patología, jóvenes, nos puede producir tetraparesis o tetraplegias? Ustedes ya saben. El síndrome piramidal. ¿Cómo? ¿El síndrome piramidal? Sí, va por ahí. Va por ahí. ¿Qué lesión o a nivel de qué parte del sistema nervioso central se puede presentar una tetraparesia? Trauma raquidipolar. Una lesión cervical. Ya. Correcto. En este caso no hablamos de trauma raquimedular, sino porque tendremos que tener el antecedente, ¿no es cierto?, de un trauma. En este caso debemos hablar de lesiones que han dicho. Cervical. Correcto, lesiones medulares y específicamente cervicales, por ejemplo, si es una tetraparesia. Si es una paraparesia, lesiones dorsales o lumbares. Es decir, que uno de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer nosotros es el Guillain-Barré versus tumores medulares. Tumores. En la práctica es un diagnóstico diferencial que hacemos muy frecuentemente. Y al residente le decimos, ¿qué es? ¿Es un Guillain-Barré o no? ¿O es un tumor medular? Miren, ¿qué diferencia creen que existe? Va a existir daño motor. Tetraparesia. Sí. ¿Va a existir un daño motor si es un daño de la médula cervical o no? Si hay un tumor en la médula cervical, ¿va a existir un daño motor o no? Sí. Sí, claro, pues, si hay un tumor dentro de la médula, el paciente va a estar tetraparético. Pero, si es un tumor medular, jóvenes, si es un tumor medular, el tumor agarra todo lo que encuentra a su paso. Pues no solamente se van a afectar las vías piramidales, sino que también se van a afectar. Las vías sensitivas. Entonces, va a existir un compromiso, una alteración sensitiva en las 4 extremidades: hipoalgesias, analgesias, hipoestesias, anestesias. Va a existir una alteración sensitiva. ¿Y qué también va a existir? Alteración de esfínteres. Y los esfínteres van a estar comprometidos. En esfínteres. En cambio, en el Guillain-Barré, ¿qué les he dicho? Están conservados. Están conservados. Tanto la sensibilidad como los esfínteres. Por eso les decía, jóvenes, cuando ingresa un paciente y está paraparético, tetraparético, y veo que tienes la sonda vesical, ya, yo dudo, ese paciente es muy poco probable que sea un Guillain-Barré. Más apunta a un tumor medular. ¿Qué más? 85%, les decía, se recupera completamente en meses, 3, 4, 5, 6 meses. 10 a 15% tienen alguna debilidad residual. ¿Y puede volver el Guillain-Barré? La pregunta que nos hacen algunas veces. Sí, pero es raro, miren, 2%. Raro. Raro es que vuelva el Guillain-Barré.
Listo, jóvenes. Eso es lo que he querido transmitirles. Sencillito, el Guillain-Barré. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Doctor, ¿las variantes que nos mencionó tienen la misma clínica? ¿La qué? ¿La misma clínica que el Guillain-Barré clásico? Las variantes, no tienen. A ver, el Miller-Fisher, ya saben, no tiene nada de tetraparesis, no. Las que se pueden parecer a la clásica son la variante axonal motora, ¿ya? Y la variante axonal motora y sensitiva. Sí, se pueden parecer. Sí, la axonal motora y la axonal motora sensitiva. Sí, se pueden, tienen tetraparesis. Sí tienen tetraparesis. ¿Y cómo determinamos estas variantes? A través de la velocidad de conducción nerviosa, jóvenes. A través de la velocidad de conducción nerviosa. Por eso es muy importante, además de llegar al diagnóstico con la velocidad de conducción nerviosa, es muy importante también para ver qué tipo de Guillain-Barré es. Si es el clásico, desmineralizante, quiero decir, o si es alguno de los axonales. Porque si es, ya saben, el axonal es el motor sensitivo, pues tiene un mal pronóstico, ¿no es cierto? ¿Algo más? Buenas noches, doctor. Yo he tenido un familiar con Guillain-Barré hace unos años. Y en cuanto a la recuperación, fuera de los controles periódicos, aparte hacía fisioterapia igual, pero hace unos 2 años, esto ha sido el 2008, perdón, hace unos 2 años ha empezado de nuevo con debilidad en una de las piernas, pero no han sabido decirle si es relacionado con el Guillain-Barré que ha tenido o no. Bueno, puede ser una recurrencia, has visto, 2% de los Guillain-Barré recurren, puede ser, hemos visto alguna vez, rara es la recurrencia. Entonces, ¿cuál es la sugerencia, León Navarro? Que se haga una electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa, que se haga una velocidad de conducción nerviosa y ahí se va a ver, porque en la velocidad de conducción nerviosa saben también, ¿cómo se llama? Salen si es crónico su lesión o si es actualizada, si es reciente su lesión. Doctor, ¿y hay algún factor genético o hereditario, no? No, genéticos que yo sepa, no. Hay esos antecedentes que te he dicho, pero factores genéticos no los he leído. Y yo leo harto, ya sabes. Jóvenes, a un médico general, de hecho el médico del seguro universitario ya sabía que era probablemente un Guillain-Barré, ¿ya? Cuando me llama, ya sabía que existía esa probabilidad. A un médico general no se le debe ir un Guillain-Barré, no se le puede ir un Guillain-Barré. No se le puede ir porque no se olviden que implica riesgo de muerte. Si no lo diagnostican en el transcurso de las horas, ese paciente puede hacer un compromiso de los nervios respiratorios. Un compromiso respiratorio. Puede hacer una insuficiencia respiratoria y se puede morir si acaso no es asistido. Así que mejor pequen siempre de exagerados. Ya saben, si un paciente tiene debilidad en las piernas, adormecimiento en las piernas, y esa debilidad o adormecimiento está ya en las manos, piensen, lo primero que hay que pensar, aunque se equivoquen, es en un Guillain-Barré, hasta descartar o demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Vamos a vernos el partido, jóvenes. Doctor, buenas noches. Sí, dale. No, es sobre un tema ya anterior, que es el Parkinson. Y quería saber si estos pacientes adoptan también una posición, ¿no? Una actitud que es el incurvado. Quería saber desde qué estadio ya está presente
¿O puede haber ausencia de que estos pacientes estén incrubados y estén con la mirada normal? Ya conocen Quería los saber. estadios, José Luis, en los estadios. En el estadio 1 no están tan flectados, incurvados, como dices, no están tan flectados. Ya a partir del estadio 2 y sobre todo en el estadio 3 ya tienen esa flexión dorsal. Pero más que eso, José Luis, es importante que sepas que en el Parkinson el comienzo es asimétrico, empieza en un lado, ¿no? No empieza en los dos lados, en un lado. Y se caracteriza porque tiemblan, ¿no? O pueden temblar o están duros, ¿no? Rigidez. O están lentos, ¿ya? Bradiquinesia. Pero es así, el comienzo es asimétrico. Grado 1, ¿no es cierto? Con Iyar, ¿te acuerdas, no? Grado 1. Si va al otro lado, los dos semicuerpos ya se afectan, grado 2. Bueno, gracias, doctor. Ya. Eso era todo. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Puedo solicitar, por ejemplo, tomografía para descartar otro diagnóstico? Perdón, Taina, no te he escuchado. Le decía que puedo solicitar, por ejemplo, tomografía para descartar otro diagnóstico. En el Guillain-Barré, si es clásico, no, tienes que hacer la punción lumbar. ¿Ya? Tienes que hacer la punción lumbar. Pero, ¿cuándo? A ver, te voy a devolver la pregunta, Taina. ¿Cuándo pedirías una tomografía o una resonancia de columna cervical? Cuando estoy sospechando de una lesión medular. Cuando sospechas de una lesión medular, que al igual que en el Guillain-Barré hay pues tetraparesias, tetraplejías, correcto. Pero si además de eso hay, ¿qué cosa, Taina? Taina, ¿qué más vas a encontrar para pedir una resonancia cervical, además de tetraparesias? ¿Me entiendes o no? No, a ver. Si sospechas de un Guillain-Barré clásico, no vas a pedir resonancia cervical, ¿no? Pero si tienes un paciente que está tetraparético, ¿cuándo le vas a pedir resonancia o tomografía? Mejor, resonancia nuclear magnética cervical. ¿Cuándo? Cuando además de la tetraparesia que tenga. Pero ya te he enseñado, pues, diagnóstico diferencial. A ver, que cuando tenga que Saraí Dagne Soto. ¿Me escuchas, Saraí Dagne? Sí, doctor. Dale, a ver, ¿cuándo pedir? Ayúdale a Taina. Si un paciente está tetraparético y dices, no, este paciente debe tener una lesión en su médula cervical porque está tetraparético, yo no creo que sea Guillain-Barré, le voy a pedir una resonancia. ¿Qué te hace sospechar que tenga una lesión medular? Y ahorita les he enseñado, pues. La sensibilidad alterada. Correcto, cuando el paciente tenga alguna alteración sensitiva, cuando tenga un nivel sensitivo, cuando no sientan o sienta poco en las manos y en los pies, cuando tenga alteraciones sensitivas, o cuando también... Un antecedente. Esfínteres comprometidos. Claro, cuando tiene los esfínteres comprometidos. Si ves a ese paciente que está tetraparético, lo ves que está con sonda, hay sospecha que no es un Guillain-Barré, sospechas que es un tumor medular. ¿Comprendido, Taina? Sí, doctor, gracias. Pues sería una vergüenza que pida tu resonancia. Pero está bien, tal vez tu pregunta. Hoy en día también se puede pedir resonancia magnética en el Guillain-Barré. Creo que a eso iba tu pregunta. En algunos Guillain-Barré se puede evidenciar. No es, pero jóvenes, no es obligación hacer una resonancia magnética. Pero algunos Guillain-Barré se ha demostrado que en la resonancia magnética, concretamente en las raíces, ustedes saben que las raíces ¿dónde es la inflamación? A ver, aquí vamos a entrar de acuerdo. Escúchenme, Blanca Odalis, Mamani. El Guillain-Barré con esto vamos a terminar. Es una poliradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Principalmente, ¿dónde se desmieliniza? ¿En qué parte de los nervios periféricos?
Ya cualquiera. En la raíz. Las raíces nerviosas. En las raíces, por eso se llama poliradiculoneuropatía desmielinizante. En las raíces. ¿Y las raíces dónde nacen? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde nacen? Pues, ¿en qué parte? Groseramente. Médula espinal. En la médula espinal. En la médula espinal. Ahí se están desmielinizando. Por eso es que cuando ustedes hacen la punción lumbar, es en la médula espinal donde está existiendo esta desmielinización, esta inflamación. Y como en las raíces, es decir, en la médula espinal, se están desmielinizando, hacen la punción lumbar, como hay una inflamación en la médula, hay las proteínas elevadas. ¿Se está entendiendo? Las proteínas están elevadas. ¿Por qué? Porque las raíces que están naciendo de la médula se están inflamando, se están desmielinizando. Les decía como comentario, algunas veces se puede hacer, algunas veces se ha hecho, mejor dicho, se ha hecho resonancia nuclear magnética en Guillain-Barré y se han visto lesiones de las raíces, ¿ya? Lesiones hiperintensas a nivel de las raíces. Pero no jóvenes, por favor, no se diagnostica Guillain-Barré con resonancia. Se diagnostica Guillain-Barré en base a la clínica y se confirma con la velocidad de conducción nerviosa o con el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Eso de la resonancia es como dato de interés. ¿Ya? En Guillain-Barré no se pide resonancia magnética. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, jóvenes, a ver el partido. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.